Nuestro mundo moderno argumenta que el conocimiento no es una opinión personal sobre cosas que son incognoscibles, como Dios, la justicia, el bien y la belleza. Supone que solo la ciencia constituye lo que podemos conocer, desplazando la vaga especulación de la filosofía. Esta posición se llama cientificismo y dice que la ciencia es el único camino confiable hacia el conocimiento porque puede probar todas sus afirmaciones a través de la observación. Pero para que algo sea conocido, debe ser reducible a la ciencia y su método de experimentación. Se puede resumir con este pensamiento. Nuestras ideas de Dios y la justicia son simplemente el resultado de una reacción química en el cerebro que surgió debido a la selección natural. Otra posición incorrecta es la llamada fideísmo, que afirma que el concepto de Dios no es cognoscible por la razón, puesto que la fe religiosa es independiente del método científico. Nuestro conocimiento de estas verdades es incompatible con la investigación racional. Se puede resumir con este pensamiento. Confiamos en Dios más de lo que podemos confiar en la razón y la ciencia. Estas dos posturas se equivocan al reducir de manera simplista todo el conocimiento a un solo método. Porque la magnificencia de la realidad nunca puede reducirse a una perspectiva limitada. El cientificismo y el fideísmo están equivocados, pero la ciencia y la fe son buenas e indispensables en sí mismas. Lo que necesitamos es armonizar los dos enfoques. Este es precisamente el trabajo de la filosofía. La filosofía une todas nuestras creencias investigando los principios fundamentales de la realidad del ser y la verdad para que el mundo, en toda su diversidad, tenga un sentido coherente. La posición de Santo Tomás de Aquino es que la verdadera sabiduría, el conocimiento más alto disponible para la humanidad, requiere de la fe religiosa para completar lo que se conoce en filosofía. En su Suma Teológica dice lo siguiente: aun en cuanto a las verdades sobre Dios que la razón humana hubiera podido descubrir, era necesario que el hombre fuera instruido por una revelación divina. Porque la verdad acerca de Dios, tal como la razón podía descubrir, solo sería conocida por unos pocos, y eso después de mucho tiempo, y con la mezcla de muchos errores. Mientras que toda la salvación del hombre, que está en Dios, depende del conocimiento de esta verdad. Por lo tanto, para que la salvación de los hombres se llevara a cabo de manera más adecuada y segura, era necesario que se les enseñaran las verdades divinas por revelación divina. Por lo tanto, era necesario que, además de la ciencia filosófica construida por la razón, hubiera una ciencia sagrada aprendida por revelación. En el mundo moderno mucha gente piensa que la filosofía es inútil. ¿Es eso cierto? Hay tres respuestas a esto, cada una de las cuales es crucial para apreciar la importancia de la filosofía. En primer lugar, la idea de que el conocimiento debe ser útil en un sentido puramente pragmático es una idea que se remonta al siglo XVII, especialmente en los escritos de Francis Bacon. Bacon llamó a su proyecto filosófico la gran reconstrucción del conocimiento y resumió su objetivo de esta manera: el conocimiento humano y el poder humano se encuentran en uno. Para la realización de las obras, todo lo que el hombre puede hacer es unir o separar los cuerpos naturales. Esta idea de que el conocimiento es poder sobre el mundo natural representa un gran cambio en la relación de la humanidad con la naturaleza. Si bien hay beneficios obvios al obtener un mayor control de la naturaleza, la enfermedad, el hambre y la pobreza se han reducido enormemente en la modernidad. No es menos cierto que los pensadores modernos tienden a ignorar la sabiduría antigua como si fuera simplemente irrelevante. Antes de la época de Bacon, los pensadores creían que la sabiduría se encontraba en aceptar la forma en que la naturaleza es realmente y en subordinar nuestros deseos a esa realidad. Como observó el filósofo tomista francés Jacques Maritain, para que la vida tenga sentido, lo que necesitamos no son verdades que nos sirvan, sino una verdad a la que podamos servir. La segunda respuesta es que Aristóteles admite que la filosofía es inútil, pero sigue siendo valiosa. Dice,
Todas las ciencias, en efecto, son más necesarias que esta, pero ninguna es mejor. Otras ciencias son necesarias para sobrevivir, pero luego, cuando nuestros problemas están resueltos, ¿qué debemos hacer en nuestro de ocio? En nuestro tiempo libre nos hacíamos las preguntas más importantes y encontrábamos el sentido de la vida. ¿Qué es el ocio? A diferencia del trabajo, hacemos algo simple porque es bueno en sí mismo, no es simplemente descansar, ya que descansamos solo para poder volver a trabajar. Como la filosofía, algo que hacemos naturalmente porque tenemos el impulso de saber por qué, de entender el universo. La tercera respuesta es que, a pesar de ser aparentemente inútil, conocer las verdades más elevadas es en realidad lo más importante que podemos saber. Tomás de Aquino define al hombre sabio, el filósofo, como aquel que, conociendo las verdades más elevadas, puede poner todas las cosas en su orden correcto. Comprender la causa del universo, saber por qué todas las cosas son como son, nos permite colocar al hombre en la relación correcta con todas las criaturas, lo que es más importante, con Dios como Creador. El hombre no existe solo para estar obsesionado con la economía y la política. Suponer que el hombre sale simplemente para hacer y consumir cosas o para debatir inútilmente es malinterpretar el verdadero lugar del hombre: la política, la economía y el debate. Conocer el orden correcto de las cosas nos da el poder de vivir como debemos vivir. La filosofía hace posible una buena vida. De esta manera, la filosofía es la ciencia más útil. La filosofía investiga las mismas realidades que otras ciencias, pero su perspectiva es más elevada. Busca explicaciones que proporcionen los fundamentos para todas estas otras ciencias. La filosofía investiga las condiciones para la inteligibilidad en el universo. ¿Por qué existe algo? ¿Por qué el mundo tiene sentido? ¿Por qué el mundo funciona con tanta regularidad y orden y no con una confusión caótica? ¿Cómo podemos tener algún conocimiento del mundo? ¿Por qué ciertas cosas hacen feliz a la gente? Por ejemplo, un biólogo explicará la vida en términos de los procesos vitales asociados con las células. Un químico insistirá en que esos procesos celulares son explicables en términos de las leyes de la química. Un físico, a su vez, insistirá en que la química puede explicarse en términos de átomos y fuerzas fundamentales. Todas estas son causas próximas porque son empíricamente observables como la causa directa del efecto. Pero, ¿por qué los átomos y las fuerzas, y las leyes de la química y la biología, existen como principios inteligibles en el universo? Esto es lo que pide la filosofía. Cualquier ciencia específica debe asumir que el mundo existe con un orden inteligible. Si una ciencia no asumiera que el mundo realmente existe y que funciona de manera ordenada, no habría razón para siquiera comenzar un experimento y cada información recopilada serían solo meras opiniones, por lo que la filosofía justifica nuestro conocimiento. De hecho, cada uno de nosotros, individualmente y como sociedad, necesita justificarse a sí mismo sus creencias. No debemos simplemente asumir que nuestras opiniones son verdaderas. Eso es una existencia sin sentido y sin seriedad. Más bien, necesitamos evaluar constantemente nuestras ideas para asegurarnos de que estamos viviendo la verdad.